Mi madre olía a jazmín y a tierra mojada. Siempre. Hasta el último día. Yo me quedé de pie junto a su ataúd durante horas. No lloraba. No podía. Tenía 58 años y no sabía cómo llorar delante de la gente. Lo que sí sabía era mirar. Y fue mirando que lo vi. El collar. Estaba en el cuello de Griselda. Griselda, la esposa de mi hermano Mauricio. Una mujer que nunca había querido a mi madre, que la visitaba 2 veces al año con una sonrisa de compromiso y se marchaba antes de que se enfriara el café. El collar era sencillo, una cadena fina de plata con un pequeño medallón ovalado. Por fuera no parecía gran cosa, pero yo sabía lo que había dentro. Mi madre me lo había dicho 3 meses antes, cuando todavía podías hablar con claridad. Inés, me dijo tomándome la mano. El collar tiene algo adentro, un papel doblado, muy pequeño. Y cuídalo. ¿Qué dice ese papel, mamá? Ella sonrió de una manera que no le había visto antes. Dice lo que siempre debió ser tuyo. No me explicó más. Pensé que eran los medicamentos. Pensé que era el cansancio. Pensé muchas cosas equivocadas. Ahora el collar estaba en el cuello de Griselda, y yo estaba mirándola desde el otro lado del salón, sin moverme. Me acerqué despacio. «Qué lindo collar», dije. Mi voz salió tranquila. No sé cómo. Griselda se tocó el medallón con los dedos. «Era de doña Lucía. Me lo dio antes de irse. Dijo que me lo regalaba por todo lo que la cuidé». Sentí algo frío recorrerme la espalda. Mi madre no había dicho eso. Mi madre no podía haberlo dicho. En los últimos 20 días ya no reconocía las caras. Ya no sabía dónde estaba. Pero no dije nada. Aún no. Me alejé. Saludé a los vecinos. Tomé un vaso de agua. Hice todo lo que se supone que debe hacer una hija en el velorio de su madre. Y mientras lo hacía, no dejé de mirar ese collar. Esa noche volví a la casa de mi madre con mi hija Valentina. La casa olía distinto ya. Olía a cerrado, a flores marchitas, a algo que ya no tiene dueño. Valentina me ayudó a revisar las gavetas del cuarto. Buscábamos el documento de la pensión, los recibos del entierro. Cosas prácticas, cosas necesarias. Pero yo buscaba otra cosa. Encontré la caja de madera donde mi madre guardaba sus joyas. Estaba vacía casi por completo. El collar no estaba, claro, pero tampoco estaban otras cosas que recordaba. Unos aretes de perla, una pulsera delgada de oro. «Valentina», llamé. «¿Sabes si alguien estuvo aquí antes de que llegáramos?» Mi hija dudó un momento. «Tío Mauricio vino ayer. Dijo que buscaba unos documentos del seguro. Me quedé quieta». «¿Solo?» «Con Griselda». Cerré la caja vacía. La puse en su lugar. No dije nada más esa noche. Pero algo empezó a moverse dentro de mí. Algo que había estado dormido durante años. Al día siguiente fui al entierro con los ojos secos y la mente despierta. Mauricio estaba de un lado. Yo del otro. Así habíamos estado toda la vida. No éramos enemigos declarados. Éramos algo peor. Éramos indiferentes. Él siempre había sido el favorito de mi padre, el que tomaba decisiones, el que firmaba papeles. Yo era la que cuidaba. Fui yo quien llevó a mi madre al médico durante 6 años. Fui yo quien le preparaba la sopa cuando no podía levantarse. Fui yo quien dormía en el sillón de su cuarto cuando tenía miedo de noche. Mauricio aparecía en Navidad. Y aún así, y era su nombre el que aparecía primero en todos los documentos. Eso también me lo había dicho mi madre. «Tu hermano se encargó de todo cuando murió tu padre», me dijo una vez, con una culpa que no era suya. Yo no entendía los papeles. Firmé lo que me pusieron enfrente. «¿Qué firmaste, mamá?» «No sé bien. Cosas de la tierra, de la casa.
Eso fue hace 4 años. No le di suficiente importancia. Error mío. Después del entierro, Mauricio me llamó aparte. Nos quedamos bajo un árbol grande, lejos de los demás. Él tenía esa postura de siempre, los hombros hacia atrás, la voz pausada, el tono de quien explica algo obvio a alguien lento. Inés, hay que hablar de la casa y el terreno. Ya sé. Hay una oferta, un comprador serio. Es buen momento para vender. Lo miré. ¿Cuándo llegó esa oferta? Hace unas semanas. ¿Antes de que muriera mamá? Él no parpadeó. El mercado no espera, Inés. Tú sabes cómo son estas cosas. No, Mauricio. Yo no sé cómo son estas cosas, porque siempre me las ocultaron. Pero tampoco dije eso. Necesito tiempo, dije. No hay mucho tiempo. Aún así, respondí, necesito tiempo. Él la sintió con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos y se alejó hacia donde estaba Griselda. Yo me quedé mirando el collar en su cuello. El medallón brillaba bajo el sol de la tarde. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de mi cocina con un cuaderno y escribí todo lo que recordaba. Lo que mi madre me había dicho sobre el collar. Lo que me había dicho sobre los papeles que firmó. Lo que me había dicho aquella tarde, con esa sonrisa extraña. Dice lo que siempre debió ser tuyo. Escribí también lo que sabía de la tierra. Mi madre había heredado un terreno de su propia madre. Un terreno al borde de una zona que ahora valía mucho dinero. Cuando mi padre murió, ese terreno quedó en un limbo legal. Mauricio se encargó de resolver los papeles. ¿Qué había resuelto exactamente? No lo sabía, y eso era el problema. Pero mi madre sí lo sabía, y por eso había escondido algo dentro de ese collar. Un papel, un número, una prueba. Algo que me estaba esperando. A la mañana siguiente llamé a Valentina. «Necesito que me acompañes a hacer algo», le dije. «¿Qué cosa?» «Necesito ese collar, Valentina». Hubo un silencio. «Mamá, no voy a robarlo. Solo necesito verlo, abrirlo. El medallón se abre. Siempre se abrió. Tu abuela me lo mostró una vez cuando yo era niña». «¿Y qué hay adentro?» «Eso es lo que necesito saber». Valentina pensó un momento. «Griselda no te lo va a dar así como así». «No voy a pedírselo a Griselda». «¿Entonces?» «Voy a pedírselo a Mauricio». Otro silencio. «Eso tampoco vas a funcionar, mamá». Tenía razón. Yo lo sabía. Pero necesitaba ver cómo reaccionaban antes de decidir el siguiente paso. Las reacciones también son información. Llamé a Mauricio esa misma tarde. «El collar de mamá», dije, sin preámbulos. «Me lo dejó a mí. Está en el testamento verbal que hizo con la vecina Consuelo como testigo. Necesito que Griselda me lo devuelva». Silencio. Luego, «Inés, mamá se lo regaló a Griselda. Yo estaba presente». «Tú estabas presente cuando mamá ya no sabía tu nombre, Mauricio». «Eso no es justo». «No, no lo es». Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Tenía las manos quietas. Eso me sorprendió. Pensé que estarían temblando. Pero no. Estaban completamente quietas. Esa noche Consuelo, la vecina de mi madre, me llamó sin que yo le pidiera nada. «Inés», dijo, «sé que estás pasando por mucho, pero necesito contarte algo». «Cuénteme, doña Consuelo». «Unos días antes de morir, tu mamá me pidió que fuera tacos a su cuarto. Estaba lúcida ese día, más lúcida que en semanas. Me dijo que quería que yo fuera testigo de algo. Contuve el aliento». «¿De qué?» Me mostró el collar. Lo abrió. Adentro había un papel pequeño, doblado muchas veces. Me dijo, «Este collar es para Inés, nadie más. Y lo que hay adentro también». Se me cerró la garganta. «¿Y usted lo vio? ¿El papel?» «Lo vi. No lo leí. Pero lo vi». «Doña Consuelo»,
dije despacio. ¿Estaría dispuesta a declarar eso? Una pausa. «Por tu mamá», dijo. Sí. Colgué el teléfono. Y entonces sí. Entonces lloré. Lloré por primera vez desde que mi madre murió. No por el collar. No por el terreno. No por Mauricio ni por Griselda. Lloré porque mi madre, en uno de sus últimos días lúcidos, había pensado en mí. Me había dejado una llave. Ahora yo tenía que encontrar la puerta. Al día siguiente fui a la notaría del centro. Llevaba el nombre de mi madre, las fechas aproximadas y una pregunta muy concreta. La recepcionista me pidió que esperara. Esperé 40 minutos en una silla de plástico duro, con el bolso en las rodillas y la mente trabajando. Cuando por fin me atendieron, le expliqué lo que buscaba. El notario era un hombre mayor, de anteojos pequeños y manos lentas. Me escuchó. Revisó su sistema. Frunció el ceño. «Hay un documento registrado a nombre de su madre», dijo. «Pero hay un problema». «¿Cuál?» Levantó la vista. Alguien ya vino a preguntar por él. Hace 2 días. El aire en la oficina se volvió más pesado. «¿Quién?», pregunté, aunque ya lo sabía. El notario miró su registro. «Un señor de apellido...» Sonó su teléfono. Lo interrumpió. Me pidió disculpas y contestó. Yo me quedé sentada mirando sus manos sobre el escritorio. 2 días. Mauricio había llegado 2 días antes que yo. ¿Qué había hecho en esos 2 días? El notario colgó el teléfono. Me miró con una expresión que no supe descifrar del todo. No era lástima, no era incomodidad, era algo más parecido a la precaución. «Señora Inés», dijo, acomodando los anteojos, «lo que le voy a decir no es información que pueda compartir con cualquiera, pero usted es hija directa de la causante. Eso le da un derecho legítimo a consultar». «Entiendo. El documento existe. Está registrado. Lleva la firma de su madre y la de 2 testigos. Es una escritura de intención de cesión de derechos sobre un bien inmueble». Me tomó un segundo procesar esas palabras. «¿Una cesión a nombre de quién?» «A nombre suyo. Inés Catalina Fuentes Robledo». El cuarto se quedó en silencio. O quizás fui yo la que dejé de escuchar todo lo demás. Mi nombre. Estaba mi nombre. «¿Y el señor que vino hace 2 días?» pregunté. El notario entrelazó los dedos sobre el escritorio. Preguntó si era posible anular ese documento. Dijo que su madre no estaba en condiciones mentales cuando lo firmó, que había un diagnóstico médico que lo probaba. Sentí el golpe antes de terminar de escuchar la frase. «¿Y es posible? ¿Anularlo?» Es un proceso legal. Requiere pruebas. Requiere tiempo. Hizo una pausa. Pero también requiere que nadie lo impugne del lado contrario. Me quedé mirándolo. «Yo lo impugno», dije. «Entonces necesita un abogado, señora. Y lo necesita pronto». Salí de la notaría con 2 cosas. Una copia certificada del documento y el nombre de un abogado que el notario me recomendó en voz baja, casi como si no quisiera que nadie más lo oyera. El sol estaba alto. La calle estaba llena de gente. Yo caminé entre todos ellos sintiendo que pisaba un suelo distinto al de esa mañana. Mi madre lo había hecho. En silencio, sin decirme nada para no asustarme, sin armar escándalos ni confrontar a Mauricio directamente, mi madre había ido a una notaría y había firmado un papel. ¿Cuándo? Revisé la fecha del documento cuando llegué al carro. 16 meses atrás. 16 meses. Cuando todavía estaba lúcida. Cuando todavía podía caminar sola hasta la parada del bus. Cuando todavía me llamaba los domingos para preguntarme si había comido bien. Ella sabía lo que venía.
Sabía que habría un momento en que no pudiera defenderse. Y se adelantó. Me recosté en el asiento y cerré los ojos un momento. Mamá, qué mujer tan silenciosa y tan entera eras. Esa tarde llamé al abogado. Se llamaba Rodrigo Peñaloza. Voz tranquila, preguntas precisas. Me pidió que le enviara la copia del documento y que nos viéramos al día siguiente. Antes de colgar, le pregunté algo que me había estado rondando desde la notaría. ¿Qué tan fácil es anular un documento así, alegando incapacidad mental? Hubo una pausa breve. Depende de qué pruebas presente quien lo pide. Un diagnóstico médico ayuda. Pero si el documento fue firmado antes del diagnóstico, o si puede probarse que en el momento de la firma la persona estaba lúcida, es mucho más difícil anularlo. Otra pausa. ¿Tiene usted pruebas de que su madre estaba lúcida en esa fecha? Pensé en Consuelo, en la llamada de la noche anterior. Estoy trabajando en eso, dije. Esa noche Valentina vino a cenar. Le conté todo, desde el collar hasta la notaría, desde Consuelo hasta Mauricio. Ella me escuchó sin interrumpirme, con ese gesto suyo de fruncir levemente el ceño cuando procesa algo difícil. Es un gesto que heredó de mí. Me alegra habérselo dado. Cuando terminé, se quedó un momento en silencio. Mamá, dijo por fin, ¿tú sabías algo de esto? ¿Antes de que muriera la abuela? No, nada. ¿Y el terreno? ¿Cuánto vale? No lo sé con exactitud, pero Mauricio tiene un comprador, y ese comprador llegó antes de que mamá muriera. Eso me dice algo. Valentina asintió despacio. ¿Y el collar? ¿Cómo vas a recuperarlo? Eso viene después. Primero, necesito entender exactamente qué dice ese documento. Después, vemos el collar. ¿Crees que el papel de adentro tiene el número de la notaría? ¿O el número del documento? ¿O algo que mi madre quería que yo tuviera como respaldo? No lo sé todavía. Pero sí sé que ella no guardó ese papel ahí por accidente. Valentina me miró fijo. Tío Mauricio no vaya a soltar esto fácil. No, dije. No va a soltar nada fácil. Comimos en silencio un rato. Afuera llovía. El sonido del agua contra el techo era el mismo de siempre, el mismo de cuando yo era niña en esa misma casa. ¿Tienes miedo?, me preguntó Valentina. Lo pensé con honestidad. No, dije. Y eso es lo que más me sorprende. Al día siguiente me reuní con el abogado Peñaloza. Su oficina era pequeña y ordenada. Libros en la pared, una planta en la esquina, luz natural, desde una ventana alta. Me dio confianza sin que él hiciera nada especial para dármela. Revisó el documento mientras yo hablaba. No levantó la vista hasta que terminé. Bien, dijo. Lo primero que necesitamos es establecer la línea de tiempo. La fecha de la firma, el estado de salud de su madre en ese momento y cualquier testigo que pueda corroborar su lucidez. Tengo a una vecina, doña Consuelo. Estuvo presente cuando mi madre le mostró el collar y explicó su intención. ¿Eso fue cerca de la fecha del documento? No. Eso fue semanas antes de morir. Pero mi madre le fue explícita. Le dijo que el collar era para mí y que nadie más debía tenerlo. Eso ayuda para el collar. Para el documento, necesitamos algo más cercano a la fecha de la firma. 16 meses atrás. ¿Quién la conocía bien en ese entonces? ¿Médicos? ¿Vecinos? ¿Alguien que la viera regularmente? Pensé. Su médico de cabecera, el doctor Almanza. La trató durante 4 años. Yo la llevaba a cada cita. ¿Recuerda cómo estaba ella en esa época? ¿Hay registros? Sí, en esa época todavía salía sola. Todavía cocinaba. Me llamaba los domingos. Hice una pausa. No había diagnóstico de deterioro cognitivo todavía. Eso vino mucho después.
Peñaloza escribió algo en su libreta. Bien. Entonces la estrategia es clara. Probar que en el momento de la firma, su madre tenía plena capacidad. Si lo logramos, el argumento de incapacidad de su hermano no se sostiene. Y el terreno, mientras tanto. Mientras el proceso está activo, ninguna venta puede concretarse sin riesgo legal para el comprador. Vamos a registrar una medida de cautela. Eso frena cualquier transacción inmediata. Y sentí algo aflojarse en el pecho. ¿Cuánto tiempo toma todo esto? Meses. No voy a mentirle. Me miró directo. Pero usted tiene el documento. Eso es mucho. La mayoría de la gente llega aquí sin nada. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si esta historia te está llegando al corazón, dale like. A veces un gesto pequeño es la única manera que tengo de saber que no estoy hablando sola. Salí de la oficina de Peñaloza con una lista de cosas que hacer. Conseguir los registros médicos del doctor Almanza. Hablar con Consuelo para formalizar su testimonio. Revisar si había más documentos en la casa de mi madre, que no habíamos encontrado todavía. Y recuperar el collar. Ese punto seguía ahí, sin resolver, como una piedra en el zapato. Porque aunque ya tenía el documento de la notaría, el papel adentro del medallón podía contener algo más. Un número de cuenta, una referencia adicional. Algo que mi madre consideró tan importante que lo escondió en el lugar más cercano a su cuerpo. No podía ignorarlo. Esa tarde fui a la casa de mi madre otra vez. Entré con mi llave. El olor a cerrado era más fuerte que antes. Fui directo al cuarto y revisé lo que quedaba en el cajón de su mesa de noche. Había poco. Un rosario. Una libreta pequeña con números de teléfono escritos a mano. Una foto mía de cuando tenía 12 años. La tomé. La miré un rato. Yo salía sonriendo con un helado en la mano. Mi madre me había tomado esa foto un domingo de mercado. Lo recordé de golpe, completo, como si el tiempo se hubiera doblado. Guardé la foto en mi bolso. Seguí buscando. En el fondo del cajón, debajo de un pañuelo doblado, encontré algo que no esperaba. Un sobre pequeño, sin nombre, sin dirección, cerrado con cinta adhesiva vieja, ya amarillenta. Lo sostuve en las manos un momento. Lo abrí despacio. Adentro había una hoja doblada en 4. Letra de mi madre. Apretada, inclinada hacia la derecha como siempre. Empecé a leer. Inés. Si encuentras esto es porque ya no estoy. Y es porque las cosas no salieron como yo quería que salieran. Cuando tu padre murió, Mauricio me dijo que había que poner todo a su nombre para protegerlo. Que los impuestos, que los trámites, que era más fácil así. Yo firmé sin leer. Estaba cansada y triste y no entendía nada. Después me di cuenta, pero ya era tarde para pelear. Así que busqué otra manera. Fui a la notaría sola. No le dije a nadie. La señora Consuelo me acompañó en el bus porque yo le dije que iba al médico. Ella no supo a dónde fui realmente. Hice lo que pude hacer. Firmé lo que me dejaron firmar. El collar tiene el número del documento. Si llegas a necesitarlo, ya sabes dónde buscarlo. No te pido que pelees con tu hermano. Te pido que no dejes que te quiten lo que es tuyo. Hay una diferencia. Te quiero, mi niña. Tu mamá. Me senté en el borde de la cama. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La carta en las manos. La habitación en silencio. El olor a jazmín que ya casi no se sentía, pero que yo seguía buscando, en el aire. Mi madre había ido sola en el bus a una notaría, con 74 años, sin decirle a nadie, pensando en mí. Doblé la carta con cuidado, la guardé en el sobre, lo metí en mi bolso, junto a la foto del helado y la copia del documento. Me levanté.
Me miré en el espejo pequeño que colgaba sobre la cómoda. Y tenía el pelo revuelto y los ojos rojos. Parecía cansada. Parecía más vieja que por la mañana. Pero también parecía algo más. Parecía alguien que sabe a dónde va. Esa noche le mandé un mensaje a Mauricio. Corto, sin explicaciones, sin acusaciones. Solo esto. Encontré el documento de la notaría. Contraté abogado. No venderemos el terreno hasta que todo esté claro. Si quieres hablar, ya sabes dónde encontrarme. Envié el mensaje y dejé el teléfono en la mesa. Calenté agua para un té. Me senté junto a la ventana. Afuera el barrio estaba tranquilo. Las luces de los vecinos encendidas. Algún perro ladrando a lo lejos. El teléfono vibró. Lo miré desde donde estaba. Era Mauricio. No era un mensaje de texto. Era una llamada. La dejé sonar. 1 vez, 2, 3. Se cortó. 10 segundos después volvió a sonar. Esta vez la contesté. Mauricio. Su voz llegó distinta, sin la calma de siempre, sin esa pausa calculada entre las palabras. Inés, ¿de qué documento estás hablando? Del que mamá firmó hace 16 meses, dije, en la notaría del centro. El que me deja a mí los derechos sobre el terreno. Silencio. Ese documento no es válido, dijo, pero su voz temblaba un poco. Solo un poco. Suficiente. Mi abogado dice que sí lo es. Mamá no estaba bien cuando lo firmó. Tengo pruebas de que sí lo estaba. Otro silencio. Más largo. ¿Qué quieres, Inés? Tomé el té con las 2 manos. Miré la calle por la ventana. Lo que siempre debió ser mío, dije. Y colgué. Me quedé escuchando el silencio de la cocina. Afuera el perro dejó de ladrar. Todo estaba quieto. Pero al fondo del bolso, dentro del sobre viejo, la carta de mi madre esperaba. Y en el cuello de Griselda, el medallón de plata guardaba todavía su secreto. Todavía no había terminado. Los días que siguieron fueron extraños. Extraños porque por fuera todo parecía igual. Me levantaba, preparaba café, revisaba mis cosas, hablaba con Valentina por teléfono. Hacía lo que hace cualquier mujer de 58 años que acaba de perder a su madre. Pero por dentro algo había cambiado. Era como cuando reacomodas un mueble pesado que llevaba años en el mismo lugar. El cuarto sigue siendo el mismo. Pero hay una marca en el suelo que antes no se veía y ya no puedes dejar de verla. La marca en mi caso tenía un nombre. Tenía la letra de mi madre. Tenía una fecha de hace 16 meses. Mauricio no volvió a llamar esa semana. Eso también era información. El doctor Almanza me recibió un martes por la mañana. Era un hombre discreto, no es de esos que escuchan más de lo que hablan. Lo conocía desde hacía años. Había sido él quien me llamó cuando el estado de mi madre empezó a cambiar. Cuando las palabras empezaron a mezclarse. Cuando empezó a olvidar los nombres. Le expliqué la situación sin rodeos. Escuchó todo con las manos juntas sobre el escritorio. La fecha que me da, dijo cuando terminé, corresponde a un período en que su madre todavía era funcionalmente independiente. No había diagnóstico formal de deterioro cognitivo. Yo la evalué ese mes, de hecho. ¿Tiene registro de eso? Tengo la historia clínica completa. Me miró. Si su abogado necesita un informe formal, puedo prepararlo. No es algo que haga por cualquiera. Pero su madre fue una paciente que mereció todo el respeto del mundo. Y usted merece saber la verdad. Sentí el nudo de siempre en la garganta. Gracias, doctor. No me agradezca todavía, dijo con una media sonrisa seria. Agradézcame cuando termine. Esa misma tarde fui a ver a Consuelo. Vivía a 2 casas de donde había vivido mi madre, en una casa pequeña con macetas en la entrada y olor a guiso desde la calle.
Nos sentamos en su sala, con café y galletas que yo no podía comer, pero acepté para no ofenderla. Le conté lo del documento. Le conté lo de la carta. Ella me escuchó con los ojos brillantes. «Tu mamá era más lista que todos nosotros juntos», dijo. Nunca levantaba la voz. Nunca peleaba. Pero pensaba. Esa mujer pensaba todo el tiempo. «Lo sé», dije. «Ahora lo sé». «¿Qué necesitas de mí?» «Que le cuente a mi abogado lo que me contó a mí. Lo del collar. Lo que ella le dijo sobre sus intenciones». Consuelo asintió sin dudar. «¿Cuándo? ¿Esta semana te viene bien?» «Cualquier día». Me apretó la mano. «Inés, tu mamá habló de ti hasta el final. Decía que eras la más callada pero la más entera, que cuando te movieras te moverías bien». Se me hizo un silencio adentro, de esos que no son vacíos sino todo lo contrario. «Ojalá tenga razón», dije. «La tiene», dijo Consuelo. «Ya la está teniendo». Esa noche revisé el bolso por 10ª vez. La carta de mi madre, la copia del documento, el número del abogado. Todo en orden. Pero el collar seguía sin estar. Y el papel adentro del medallón seguía sin estar en mis manos. Me pregunté qué tan importante era realmente ese papel ahora que tenía el documento. Peñaloza me había dicho que el documento era suficiente para iniciar el proceso. Que la medida de cautela sobre el terreno ya estaba en trámite. Pero mi madre lo había guardado ahí por algo. No por costumbre. No por sentimentalismo. Por algo concreto. Y yo no iba a descansar hasta saber qué era. Si estás escuchando esta historia desde un país cuyo nombre lleva la letra E, suscríbete. Y déjame en los comentarios tu país. Quiero ver cuántas mujeres estamos aquí. Todavía aprendiendo a decir basta. Al 4.º día después de mi llamada con Mauricio, llegó Griselda. No me avisó. Simplemente apareció en la puerta de mi casa un miércoles a las 11 de la mañana. Con esa sonrisa suya que nunca era del todo una sonrisa. La dejé pasar porque no dejarla pasar hubiera sido declarar una guerra que todavía no estaba lista para declarar. Nos sentamos en la sala. Ella no aceptó café. «Inés», empezó. «Mauricio está muy preocupado. Dice que contrataste un abogado». «Así es». ¿Era necesario llegar a eso? Somos familia. La miré. La familia no vacía la caja de joyas de una mujer el día antes de su entierro. Pensé, pero no lo dije. «Griselda, hay un documento legal que me deja a mí los derechos sobre el terreno. Mi abogado está trabajando en eso. No hay más que hablar por ahora». Ella cruzó las manos sobre la falda. «Ese documento tiene problemas», dijo. «Mauricio habló con un abogado también. Dice que puede impugnarlo». «Que lo intente». Un silencio breve. «No queremos pelea, Inés». «Yo tampoco quiero pelea. Quiero lo que es mío». Griselda miró alrededor de mi sala. No sé qué buscaba. Quizás buscaba la versión de mí que se quedaba callada. La que cedía. La que decía, «Bueno, si tú dices». Y miraba para otro lado. Esa versión ya no estaba. «El collar», dije de pronto. Ella me miró. «Quiero el collar de mi madre». «Ya te dije». Ella me lo regaló. Ella no estaba en condiciones de regalar nada en esos días. Tú misma lo sabes, Griselda. Hablé despacio, sin subir la voz. Tengo una testigo que puede declarar que ese collar me fue dejado a mí. Si tengo que ir por la vía legal para recuperarlo, lo haré. Pero preferiría que no llegáramos a eso. Griselda me miró un momento más. Luego abrió su cartera. Lo que sacó me detuvo el aire en los pulmones. El collar. Lo puso sobre la mesa de centro con un gesto que quería parecer generoso, pero que era otra cosa. Era una retirada calculada.
Una pieza sacrificada para proteger algo más grande. «Tómalo», dijo. «No quiero problemas por un collar». Extendí la mano. Lo tomé. Estaba frío. Lo apreté en el puño y no lo abrí todavía. No delante de ella. «Gracias», dije. 2 palabras, sin más. Griselda se levantó. Recogió su cartera. «Espero que podamos resolver lo otro también», dijo desde la puerta. «Eso depende de Mauricio», respondí. Se fue. Escuché sus pasos en el corredor, la puerta cerrándose, el sonido de sus tacones bajando las escaleras. Me quedé quieta hasta que no los escuché más. Entonces abrí la mano. El medallón estaba ahí, pequeño, ovalado, con un cierre diminuto en el costado derecho que yo había visto abrir a mi madre décadas atrás. Lo sostuve bajo la luz de la ventana. Mis dedos encontraron el cierre. Empujé con cuidado. El medallón se abrió. Adentro había algo, doblado muchas veces, reducido al tamaño de un garbanzo. Un papel. Lo saqué con 2 dedos. Despacio, como si pudiera romperse. Lo desdoblé sobre la mesa. Era pequeño, cuadriculado, arrancado de una libreta, y tenía 3 cosas escritas. Un número de documento notarial, una fecha y un nombre que yo no reconocí. Me quedé mirando ese nombre durante varios minutos. No era el nombre del notario. No era el nombre de ningún abogado que yo conociera. No era un apellido de la familia. Era un nombre de mujer. Teresa Amparo Villalba. ¿Quién era Teresa Amparo Villalba? Esa noche no dormí bien. Me levanté a las 3 de la mañana y me senté en la cocina con el papel sobre la mesa y una taza de aguapanela que se fue enfriando sin que yo la tocara. Teresa Amparo Villalba. Lo busqué en mi memoria. Nada. Lo repetí en voz alta. Nada. Mi madre no había mencionado ese nombre nunca. O si lo había hecho, no en un contexto que yo hubiera registrado. Pensé en llamar a Consuelo, pero eran las 3 de la mañana y Consuelo tenía 72 años. Pensé en llamar a Valentina, pero no quería asustarla, y abrí el cajón de la cocina donde guardaba los cuadernos viejos. Tenía el hábito de mi madre. Apuntaba cosas, números, fechas, direcciones, cosas que pensaba que podría necesitar algún día. Revisé 3 cuadernos sin encontrar nada. En el cuarto, casi al final, encontré una página con la letra apretada de siempre. No era el nombre, era algo más. Era una dirección. Una dirección que mi madre me había dado años atrás, cuando yo le pregunté dónde vivía la mujer que le ayudaba a limpiar la casa los viernes. La mujer que limpiaba los viernes se llamaba Teresa. Me quedé fría. Fui hacia atrás en la memoria. La veía vagamente. Una mujer mayor que yo, de pelo canoso, manos fuertes, que se despedía siempre con un «Hasta el viernes, doña Lucía». Teresa. ¿Teresa Amparo Villalba? ¿Por qué el nombre de la señora del aseo estaba en el papel dentro del collar de mi madre? A las 6 de la mañana ya estaba vestida. A las 8 llamé a Peñaloza. Le di el número del documento. Le di la fecha. Le di el nombre. Hubo una pausa larga al otro lado del teléfono. «Inés», dijo el abogado, con un tono que no le había escuchado antes. «Ese número de documento no corresponde al que usted ya tiene». Se me heló algo en el pecho. «¿Cómo?» «El que usted tiene es un documento de cesión de derechos. Este número que me da corresponde a algo diferente. Necesito consultarlo, pero si no me equivoco... Otra pausa. «¿Qué?», dije. Creo que su madre hizo 2 visitas a la notaría. No una. El silencio que siguió fue el más largo de toda esa semana. 2 visitas. Mi madre había ido 2 veces. ¿Qué había firmado en la segunda? Antes de que pudiera procesar esa pregunta, sonó el timbre. Miré el reloj. Las 8:15 de la mañana.
demasiado temprano para cualquier visita normal. Me asomé por la ventana antes de bajar. En la puerta de mi edificio había un hombre que no reconocí. Traje oscuro, maletín, mirando hacia arriba como si supiera que yo estaba mirando. No era Mauricio, no era nadie que yo hubiera visto antes. Bajé las escaleras despacio. Abrí la puerta. «¿Señora Inés Fuentes?», preguntó. «Sí». Me extendió un sobre. «La está buscando el juzgado», dijo. «La citan a una audiencia preliminar. La solicitud de impugnación del documento fue presentada ayer por la tarde. Tomé el sobre, lo abrí ahí mismo, de pie en la puerta. La fecha de la audiencia era en 3 semanas, y el abogado que figuraba representando a Mauricio era un nombre que sí reconocí. Era el mismo abogado que había redactado el testamento de mi padre, el mismo que años atrás le había dicho a mi madre que firmara sin leer. Cerré el sobre. Le dije al hombre que estaba notificada. Subí las escaleras despacio, con el sobre en la mano y la cabeza trabajando. 3 semanas. Mauricio había movido rápido, más rápido de lo que yo esperaba. Eso significaba que tenía miedo. Y la gente con miedo comete errores. Pero también la gente con miedo se vuelve peligrosa. Llamé a Peñaloza de inmediato. Le leí los datos de la citación. «El abogado de su hermano es Gerardo Fuica», dije. Una pausa breve. «Lo conozco», dijo Peñaloza. Su voz no cambió, pero algo en el ritmo de sus palabras sí cambió. «Es un abogado con mucha experiencia en este tipo de casos. Sabe cómo moverse». «¿Eso es malo para mí?» «Significa que no podemos darnos el lujo de improvisar nada. Cada paso tiene que ser calculado». Otra pausa. «Inés, necesito que me traiga todo hoy. La carta de su madre, el documento original, el papel del collar, los registros médicos si ya los tiene. Todo». «¿Esta tarde?» «Esta mañana si puede». Llegué a la oficina de Peñaloza a las 10. Puse todo sobre su escritorio. La carta doblada, la copia del documento notarial, el papel cuadriculado del medallón, los registros médicos que el doctor Almanza me había enviado por correo electrónico esa misma mañana, impresos en casa antes de salir. Peñaloza los revisó uno por uno, en silencio, con esa concentración suya que hacía que el cuarto pareciera más pequeño. Cuando llegó al papel del collar, lo sostuvo bajo la luz. «Teresa Amparo Villalba», leyó en voz alta. «Era la señora que limpiaba la casa de mi madre los viernes», dije. Peñaloza me miró. «¿Estás segura?» «Casi segura. Tengo una dirección que mi madre me dio hace años. Creo que es la misma persona. Necesito que lo confirme hoy». Dejó el papel sobre el escritorio. «Inés, si su madre hizo una segunda visita a la notaría y esta mujer estuvo presente, es muy probable que sea testigo de algo. Testigo formal. Lo que significa que su nombre no está ahí por accidente. ¿Cree que fue al notario con ella? Es posible. O fue testigo de una declaración. O firmó algo». Juntó las manos. «Lo que sé es que su madre puso ese nombre en el lugar más seguro que encontró. Eso tiene un significado». Salí de la oficina con una lista nueva. Encontrar a Teresa Amparo Villalba, confirmar la segunda visita a la notaría y entender qué había firmado mi madre esa segunda vez. La dirección que yo tenía era de años atrás, un barrio al sur de la ciudad. Casas pequeñas, calles estrechas, árboles que levantaban el andén con sus raíces. Fui sola en el bus, con la dirección anotada en el teléfono y el papel del collar guardado en el bolso interior de mi chaqueta. La casa era una construcción de ladrillo con una reja verde y una mata de helecho colgada en la entrada. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Toqué otra vez. Esta vez escuché pasos adentro, lentos, cuidadosos.
La reja se abrió apenas unos centímetros. Una mujer mayor me miró desde adentro. Pelo completamente blanco, ojos pequeños y despiertos, manos gruesas que sostenían la reja con firmeza. «¿Quién es?», preguntó. «Soy Inés, la hija de Lucía Fuentes. Usted trabajó en la casa de mi mamá». Un silencio. Los ojos de la mujer me recorrieron de arriba abajo, buscando algo, verificando algo. Luego la reja se abrió del todo. «Entre», dijo. Nos sentamos en una sala pequeña y ordenada. Había fotos en las paredes. Un Cristo de madera, una repisa con muñequitos de porcelana, el olor a canela que venía de algún lugar de la cocina. Teresa Amparo Villalba tenía unos 65 años. Manos de trabajo. Una quietud en el cuerpo que venía de alguien que ha vivido cosas difíciles y ha aprendido a no moverse de más. «Su mamá era una buena mujer», dijo, antes de que yo dijera nada. «Lo sé. Me llamó hace como año y medio. Me dijo que necesitaba un favor, que no le podía pedir a nadie de su familia». Algo se asentó en mi pecho. «¿Qué favor?». Teresa me miró fijo. Me pidió que la acompañara a una notaría, que fuera testigo de una declaración. Hizo una pausa. Me dijo que no le contara a nadie, que si alguien le preguntaba, que yo no sabía nada. «¿Y fue usted?». Fui. ¿Qué declaró mi mamá en esa segunda visita? Teresa se levantó sin decir nada. Fue a un cuarto al fondo de la casa. Escuché un cajón abrirse, luego cerrarse. Volvió con un sobre en la mano. Me lo extendió. Me lo dejó a mí para que lo guardara. Dijo que si algo le pasaba, que se lo entregara a usted. Sus ojos brillaban un poco. «Lo estuve esperando, Inés». Tomé el sobre. Tenía mi nombre escrito en la parte de afuera, con la letra apretada e inclinada de siempre. No lo abrí ahí. No sé por qué. Quizás porque sentí que necesitaba estar sola para leerlo. Quizás porque no quería que nadie viera mi cara en ese momento. Agradecí a Teresa. Le dije que mi abogado iba a necesitar hablar con ella. Y ella asintió sin dudar. «Por su mamá», dijo, igual que Consuelo. «Por su mamá». ¿Cuánta gente quería a esa mujer en silencio? ¿Cuánta gente estaba dispuesta a moverse por ella, ahora que ya no estaba? Caminé hasta la parada del bus. Me senté en la banca de metal. Abrí el sobre. Adentro había 2 hojas. La primera era una copia de una declaración notarial, fechada 14 meses atrás, 2 meses después del primer documento. Lo leí despacio. Era una declaración jurada de mi madre. En ella describía con palabras sencillas y directas lo que había pasado cuando murió mi padre. Describía cómo Mauricio le había presentado una serie de documentos diciéndole que eran para proteger los bienes de la familia. Describía cómo ella había firmado sin entender completamente. Describía que tiempo después, cuando intentó preguntar sobre el terreno, Mauricio le había dicho que ya estaba todo arreglado y que no se preocupara. Describía con una precisión que me dejó sin palabras, que ella creía que su firma había sido usada para transferir derechos que no correspondían. Y al final, en letras que se notaba que había escrito con esfuerzo, con una mano que ya no era tan firme como antes, pero que seguía siendo suya, decía: «Hago esta declaración en pleno uso de mis facultades mentales, consciente de lo que firmo y de lo que significa. Lo hago para proteger a mi hija Inés, a quien siempre le perteneció lo que aquí se menciona». La segunda hoja era más corta. Era una lista. Fechas, montos, números de transferencias bancarias, pagos que Mauricio había recibido de una empresa constructora, pagos que coincidían exactamente con el período en que había gestionado los bienes de mi madre, y pagos anteriores a la muerte de mi madre. Anteriores, incluso,
a que el terreno estuviera oficialmente disponible para la venta. Me quedé sentada en esa banca hasta que pasaron 3 buses, sin que yo me subiera a ninguno. Mi madre no solo había ido a la notaría. Mi madre había investigado. Con 74 años, con una salud que ya empezaba a fallar, con un hijo que la visitaba en Navidad y creía que ella no entendía nada. Mi madre había juntado fechas y números y había construido una historia que yo no conocía. ¿Cómo lo había hecho? Pensé en Consuelo, en Teresa, en las mujeres calladas que rodeaban a mi madre y que ahora resultaban ser algo más que vecinas y empleadas. Eran su red, una red que ella había tejido en silencio, sin que nadie lo notara, para el momento en que ya no pudiera hablar por sí misma. Esa noche le mandé todo a Peñaloza por fotografías. Su respuesta llegó 40 minutos después. Un solo mensaje. Inés, esto cambia todo. Llámeme mañana a las 8. No dormí mucho esa noche, pero no fue por angustia. Fue porque cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre en un bus, sola, con su cartera en las rodillas, yendo a una notaría a dejarme una llave que yo todavía estaba aprendiendo a usar. A la mañana siguiente, antes de llamar a Peñaloza, recibí un mensaje de Mauricio. Era el primero desde la noche en que yo había colgado. Decía: Inés, necesitamos hablar antes de la audiencia. Hay cosas que no sabes, cosas que mamá tampoco sabía del todo. Podemos resolver esto en familia, sin más líos. Dime cuándo puedes. Lo leí 3 veces. Hay cosas que no sabes. Esa frase diseñada para generar duda, y para hacer que yo me preguntara si había algo que me faltaba, para que llegaras a esa conversación insegura y dispuesta a ceder. Conocía esa táctica porque la había visto toda la vida. Era la misma que usaba con mi madre, la misma que usaba con cualquiera que no levantara la voz. Le respondí con 3 palabras. Habla con mi abogado. La reunión con Peñaloza ese día duró 2 horas. Me explicó todo con paciencia y sin endulzar nada. Tenemos un caso sólido, dijo. El documento de cesión de derechos es válido. Los registros médicos del doctor Almanza confirman la lucidez de su madre en ambas fechas de firma. La declaración jurada agrega una capa muy importante, porque es la propia voz de su madre describiendo lo que pasó. ¿Y los pagos? La lista de transferencias. Eso es lo más delicado. Peñaloza eligió las palabras con cuidado. Si esos pagos son verificables y si corresponden a lo que usted cree que corresponden, estamos hablando de algo que va más allá de una disputa civil por herencia. Lo miré. ¿Qué más allá? Podría configurar un delito. Una pausa. Pero eso no es lo que usted quiere ahora mismo, ¿verdad? Lo que usted quiere ahora mismo es el terreno. Pensé en eso. Quiero las 2 cosas, dije. Peñaloza asintió despacio. Entonces vamos por etapas. Primero la audiencia. Defendemos el documento. Bloqueamos la impugnación. Y después, con el terreno asegurado, vemos qué hacemos con la lista. ¿Cuánto tiempo? Si todo va bien en la audiencia, semanas. Si se complica, meses. ¿Qué probabilidades tenemos? Me miró directamente. Con lo que tiene usted en ese sobre, buenas. Muy buenas. Suscríbete si esta historia te está acompañando. Lo que viene en las próximas semanas va a cambiar todo. Salí de la oficina de Peñaloza con una mezcla de cosas que no tenían nombre exacto. No era euforia, no era miedo, era algo más parecido a la claridad. Esa sensación de cuando las piezas encajan y el cuadro completo finalmente se ve, aunque el cuadro no sea bonito. Caminé por la calle sin apuro. Pensé en mi madre en ese bus. Pensé en Teresa guardando ese sobre en un cajón durante 14 meses.
Pensé en Consuelo acompañando a mi madre sin saber a dónde iba. Pensé en el collar frío en mi mano cuando Griselda lo puso sobre la mesa. Toda esa cadena de pequeños actos silenciosos. Toda esa arquitectura invisible que mi madre había construido para mí. Esa tarde fui a la casa de mi madre una vez más. No buscaba nada esta vez. Solo quería estar ahí. Me senté en el sillón de la sala donde ella leía por las tardes. El cojín todavía tenía la forma de su cuerpo. Puse la mano sobre él. Frío. Miré alrededor de la sala. Los cuadros que había colgado ella misma. La planta en la esquina que yo iba a tener que llevarme pronto. El reloj de pared que marcaba la hora con ese sonido suave que yo había escuchado toda mi infancia. En ese cuarto mi madre había vivido 50 años de su vida. Había criado a 2 hijos. Había enterrado a un marido. Había firmado papeles que no entendía. Había ido sola en un bus a arreglar las cosas que otros habían descompuesto. Y nunca había dicho nada. No porque no supiera, sino porque sabía exactamente cuándo callar y cuándo actuar. Me limpié los ojos con el dorso de la mano. «Ya voy, mamá», dije en voz alta. El reloj siguió marcando la hora. La planta no se movió, pero el silencio se sintió distinto, como si alguien lo estuviera escuchando. Cuando salí de la casa ya era de tarde. Bajé las escaleras con el bolso al hombro y las llaves en la mano. En la acera, apoyado en un carro que yo no reconocí, había un hombre. No era Mauricio. No era el notificador de antes. Era más joven. Unos 40 años. Traje claro. Me miraba sin disimulo. Cuando me vio bajar, se separó del carro y caminó hacia mí. «¿Señora Inés Fuentes?», dijo. «¿Quién pregunta?», respondí sin detenerme. «Me manda el doctor Fuica, el abogado de su hermano». Hizo una pausa calculada. «Él quisiera hablar con usted directamente, sin abogados. Dice que hay información que cambiaría su perspectiva sobre todo esto». Me detuve. Lo miré. Tenía una carpeta en la mano. Una carpeta que sostenía de manera que yo pudiera verla. Que yo pudiera preguntarme qué había dentro. «Dígale al doctor Fuica que cualquier comunicación va a través de mi abogado», dije. «Señora, creo que...» «Buenas tardes», lo interrumpí. Seguí caminando. Él no me siguió. Pero cuando doblé la esquina y miré hacia atrás, lo vi sacar el teléfono. Y yo supe, con una certeza que no necesitaba prueba, que en esa carpeta había algo. Algo que Mauricio creía que podía detenerme. Algo que yo todavía no sabía. Esa noche no pude dormir. La carpeta. Me di vuelta en la cama durante horas pensando en esa carpeta. En la manera en que ese hombre la sostenía. No al costado del cuerpo, como se carga algo sin importancia, sino frente a él, visible, calculada. Era un anzuelo. Yo lo sabía, pero los anzuelos funcionan incluso cuando uno los reconoce. Porque la duda no necesita que uno muerda, solo necesita instalarse. A las 2 de la mañana me levanté. Calenté leche. Me senté en la cocina. ¿Qué podía tener Mauricio que cambiara algo? Repasé todo lo que yo sabía. El documento de cesión, la declaración jurada, los registros médicos, la lista de pagos, los testimonios de Consuelo y Teresa. Era sólido. Peñaloza lo había dicho. Pero Mauricio también tenía un abogado con experiencia, y ese abogado había redactado el testamento de mi padre. Lo que significaba que conocía los documentos de esa familia desde hacía décadas. ¿Qué podía saber él que yo no supiera? Me quedé mirando la taza de leche. Y entonces llegó el pensamiento que había estado evitando. ¿Y si había algo sobre mi madre que yo no sabía? ¿Y si la declaración jurada tenía algún error? ¿Alguna fecha equivocada?
¿Algún detalle que Fuika pudiera usar para desacreditarla? ¿Y si los pagos que aparecían en la lista tenían una explicación que yo no conocía? Me levanté. Fui al cuarto. Busqué el sobre. Volví a leer la lista de transferencias. Fechas. Montos. Nombres de empresas. Una constructora. Un nombre que yo no conocía. Pagos que empezaban 3 años atrás y terminaban 8 meses antes de la muerte de mi madre. ¿3 años atrás? Me detuve. 3 años atrás mi madre todavía estaba bien. Todavía salía sola. Todavía cocinaba. ¿Sabía ella de esos pagos cuando hizo la declaración? Claro que sí. Ella había incluido esa lista. Ella la había construido. Pero, ¿cómo la había construido? ¿Cómo una mujer de 74 años sin formación en finanzas había obtenido esa información? A las 8 en punto llamé a Peñaloza. Le conté lo del hombre de la carpeta. Le conté mis preguntas de la noche. Él escuchó todo sin interrumpirme. «Bien que me lo diga», dijo cuando terminé. «El intento de contacto directo es una táctica. Quieren desestabilizarla antes de la audiencia». Una pausa. «En cuanto a sus preguntas sobre la lista, son preguntas legítimas. Necesitamos saber de dónde vino esa información». «¿Cómo lo averiguamos?» «Hablando con Teresa otra vez. Y con Consuelo. Alguien ayudó a su madre a construir esa lista. No lo hizo sola. Tenía razón. Mi madre era inteligente. Pero esa lista requería acceso a información que una persona normal no tiene. Fechas precisas. Montos exactos. Nombres de empresas. Alguien se la había dado. ¿Quién? Fui a ver a Teresa esa misma mañana. Esta vez ella me abrió la reja sin dudar. Nos sentamos en la misma sala de siempre. El olor a canela, las fotos en la pared. Le pregunté directamente. «Teresa, ¿usted sabe cómo mi mamá consiguió la información de los pagos? La lista que estaba en el sobre». Ella juntó las manos sobre la falda. «Sí», dijo. Esperé. «Mi hijo trabaja en una empresa de construcción. No la misma, pero del mismo sector». Hizo una pausa. Cuando su mamá me contó lo que sospechaba, yo le pregunté a él si conocía ese nombre. La constructora. ¿Y la conocía? En ese mundo todos se conocen. Teresa Ewers habló despacio, eligiendo las palabras. Mi hijo no hizo nada ilegal. Solo le explicó a su mamá cómo funcionan esos contratos. ¿Cuándo se pagan? ¿A quién se pagan? Le ayudó a entender lo que estaba mirando. ¿Y lo que estaba mirando era real? Era real, dijo Teresa con firmeza. Su hermano recibió pagos de esa constructora antes de que el terreno estuviera disponible. Eso significa que ya había hecho un trato. Ya había prometido ese terreno, con su mamá todavía viva. El silencio que siguió fue pesado. ¿Su hijo estaría dispuesto a declarar? Teresa dudó. Eso es más difícil. Él tiene trabajo, familia. No quiere problemas. Entiendo. Pero la información que le dio a su mamá es verificable por otras vías. Me miró. Su abogado puede buscar los registros de la constructora. Los contratos son públicos y sabe dónde buscar. Salí de la casa de Teresa con eso. Registros públicos. Contratos verificables. Una pista que no dependía de ningún testigo que pudiera ser presionado. Esa tarde, Peñaloza me confirmó lo que Teresa te había dicho. Los contratos de obra con entidades que reciben financiamiento mixto son registros públicos. Me explicó. Si esa constructora tiene contratos de ese tipo, y puedo acceder a ellos. Una pausa. Dame 2 días. Tenemos 3 semanas hasta la audiencia. Lo sé, vamos bien. Los días siguientes fueron de espera, y la espera tiene su propio peso. Me ocupé en cosas concretas. Fui a la casa de mi madre a seguir ordenando sus cosas. Separé lo que Valentina quería guardar. Separé lo que donaríamos.
Dejé intacto el sillón donde ella leía porque todavía no podía tocarlo. Una tarde encontré una caja de cartón en el fondo del armario del cuarto. Adentro había cartas. Decenas de cartas. Las reconocí de inmediato. Eran mías. Las cartas que yo le había mandado a mi madre cuando viví un año fuera de la ciudad, recién separada, con Valentina pequeña, intentando armar una vida nueva en un lugar donde no conocías nadie. Las había guardado todas, en orden, con una liga de caucho alrededor de cada grupo. Las sostuve un momento sin abrirlas. No las abrí. No era el momento, pero las puse en mi bolso. Me las llevé a casa. Mauricio intentó contactarme 2 veces esa semana. Una vez por teléfono. No contesté. Una vez por mensaje. Decía que quería llegar a un acuerdo antes de la audiencia. Que era mejor para todos. Que los juicios son largos y desgastantes y que al final los únicos que ganan son los abogados. No respondí. Peñaloza me había dicho que no respondiera nada directamente, que toda comunicación fueras a través de él, pero también me había dicho algo más. Si Mauricio quiere negociar, es porque sabe que tiene un problema. Una pausa. Eso es bueno para usted, pero no negocie desde el miedo. Negocie desde la fortaleza o no negocie. Guardé el mensaje de Mauricio sin responder. A los 4 días, Peñaloza me llamó. Encontré los contratos, dijo, sin preámbulo, sin suavizar nada. ¿Y? La constructora firmó un contrato de opción de compra sobre el terreno de su madre, fechado 22 meses atrás. Hizo una pausa. En ese momento, el terreno no era legalmente transferible sin el consentimiento de su madre. Y su madre no firmó nada relacionado con ese contrato. Sentí algo subir por el pecho. No triunfó. Algo más parecido a la confirmación de algo que duele incluso cuando uno ya lo sabe. ¿Quién firmó? Mauricio Fuentes Robledo, en carácter de administrador de bienes familiares. ¿Tenía autorización para eso? Eso es exactamente lo que vamos a discutir en la audiencia. La voz de Peñaloza era tranquila pero firme. Inés, con esto en la mano, la posición de su hermano es muy débil. Él firmó un contrato sobre un bien que no controlaba completamente y recibió pagos por eso. Eso tiene consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Civiles, con certeza. Penales, posiblemente. Una pausa. Pero por ahora lo que nos importa es la audiencia. Una cosa a la vez. Esa noche llamé a Valentina. Le conté todo, desde los contratos hasta los pagos, desde Teresa y su hijo, hasta lo que Peñaloza había encontrado. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, tardó un momento en hablar. «Mamá», dijo, «¿estás bien?» Era una pregunta simple, pero me tomó por sorpresa. Nadie me la había hecho en semanas. Todos me preguntaban sobre el documento, sobre la audiencia, sobre Mauricio, sobre el terreno. Nadie me preguntaba cómo estaba yo. «Sí», dije, y lo pensé mientras lo decía. «Estoy bien. Estoy cansada, pero estoy bien». «¿Necesitas que vaya?» «No, quédate con los niños. Esto lo puedo manejar». «No tienes que manejarlo sola, mamá». «Lo sé, pero es diferente hacerlo acompañada que hacerlo sola. Yo lo estoy haciendo. Tú estás ahí. Eso es suficiente». Valentina se quedó callada un momento. «La abuela estaría orgullosa», dijo. No respondí de inmediato. Miré el collar que tenía sobre la mesa de noche desde el día que Griselda me lo devolvió. El medallón cerrado, pequeño, brillando levemente con la luz de la lámpara. «Espero que sí», dije. A nuestra edad una comunidad también es una forma de fuerza. Si esta historia te está llegando, suscríbete y cuéntame desde dónde me acompañas.
Faltaba una semana para la audiencia cuando Fuica hizo su movimiento. Llegó a través de Peñaloza. Una propuesta formal de acuerdo extrajudicial. Peñaloza me la leyó por teléfono. Mauricio ofrecía cederme el 40% del valor de la venta del terreno. A cambio, yo retiraba todas las objeciones legales y firmaba autorización para la venta. 40%. De lo que era 100% mío. ¿Qué le parece?, preguntó Peñaloza. ¿Qué me parece a mí o qué le parece a usted? A usted primero. Me parece una ofensa, dije. A mí también, dijo Peñaloza. Y había algo en su voz que sonaba casi a satisfacción. Lo que me dice esta oferta es que el doctor Fuica ya revisó todo lo que tenemos y sabe que no puede ganar. Entonces, ¿por qué hace la oferta? Porque perder en audiencia es peor para Mauricio. Mucho peor. Una pausa. Si llegamos a audiencia con los contratos y los pagos, el juez no solo va a fallar a su favor en el terreno, sí vas a saber preguntas que Mauricio no va a querer responder en público. ¿Rechazamos la oferta? ¿Qué quiere usted, Inés? Piénselo bien, no como abogado, como persona. ¿Qué quiere? Lo pensé. Pensé en mi madre en ese bus. Pensé en Teresa guardando ese sobre 14 meses. Pensé en el sillón con la forma de su cuerpo. Pensé en las cartas que yo le había mandado y que ella había guardado con ligas de caucho. Quiero que quede registrado. Dije, quiero que quede en algún documento oficial lo que él hizo. No solo que yo gane el terreno. Quiero que lo que hizo tenga un nombre. Silencio. Entendido, dijo Peñaloza. ¿Se puede lograr eso? En audiencia, con lo que tenemos, es muy probable que el juez ordene una investigación sobre los contratos y los pagos. Eso queda en actas. Es público. Otra pausa. No es una condena, pero es un registro. Eso quiero. Entonces rechazamos la oferta. ¡Rechácela! Peñaloza envió la respuesta esa misma tarde. Yo no la leí. Solo le dije que la enviara y me fui a caminar. Caminé por el barrio durante 1 hora, sin rumbo, sin teléfono en la mano. Solo mirando las calles, los árboles, la gente que pasaba sin saber nada de mí, ni yo de ellos. Había algo liberador en eso. En ser una mujer anónima en una calle cualquiera. Una mujer que había encontrado una carta doblada en un cajón, un papel dentro de un collar, una vecina dispuesta a hablar, una señora del aseo que había guardado un sobre 14 meses. Una mujer que no había gritado ni confrontado ni hecho escándalo, que simplemente había empezado a mover las piezas, una a una, con calma, como su madre le había enseñado sin decirle que le estaba enseñando. Esa noche, y sentada en mi cocina, abrí una de las cartas que había sacado de la caja del armario. Era de cuando Valentina tenía 3 años. Yo le contaba a mi madre que estábamos bien, que el apartamento era pequeño, pero que le había puesto una planta en la ventana, que Valentina se había dicho su primera palabra completa y que había sido agua. Al final de la carta yo había escrito: a veces me da miedo no saber qué hacer, pero luego pienso en cómo te mueves tú, mamá, tan despacio, tan segura, y me calmo. La doblé con cuidado, la puse sobre la mesa. Me quedé mirándola un momento. 30 años atrás yo ya lo sabía. Ya sabía quién era ella. Solo me había tardado todo ese tiempo en entender que yo era su hija. No solo de nombre, de forma de moverse por el mundo. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un número que no reconocí. Lo miré. Vibró otra vez. Lo contesté. Una voz de mujer, mayor, con un acento que no ubiqué de inmediato. ¿Habla con Inés Fuentes?, dijo. Sí. ¿Quién habla? Una pausa breve. Me llamo Rosario.
Trabajé durante 12 años en la notaría donde su madre firmó los documentos. Otra pausa. Necesito contarle algo que usted no sabe todavía. Algo sobre la primera vez que su hermano fue a preguntar por esos documentos. Dígame, dije. Mi voz salió tranquila, más tranquila de lo que yo me sentía. Rosario habló despacio, con el cuidado de alguien que ha pensado mucho en lo que va a decir antes de decirlo. Cuando su hermano vino a preguntar por el documento, no vino solo. Vino con el doctor Fuica. Y le pidieron al notario que buscara la manera de declarar el documento inválido antes de que usted lo encontrara. ¿Y el notario? El notario es un hombre honesto. Se negó. Una pausa. Pero la conversación quedó registrada. Yo estaba en la sala de archivo ese día. Los escuché. Me levanté de la silla sin darme cuenta. ¿Está dispuesta a declarar eso? Por eso la llamo, dijo Rosario. Me jubilé hace 3 meses. Ya no le debo nada a nadie. Y su madre fue a esa notaría 2 veces. Sola. Con su cartera. Con su dignidad. Su voz se tensó levemente. Nadie que haga eso merece que su trabajo se deshaga en un pasillo. Llamé a Peñaloza a las 10 de la noche. No me disculpé por la hora. Él tampoco me lo recriminó. Escuchó el nombre de Rosario. Escuchó lo que me había contado. Y cuando terminé, hubo un silencio que no era de sorpresa, sino de alguien que está reorganizando mentalmente una estrategia. Inés, dijo, si esta mujer declara lo que usted me está diciendo, estamos hablando de un intento de obstrucción. Eso cambia la naturaleza de la audiencia completamente. ¿La refuerza? La transforma. Otra pausa. ¿Confía usted en ella? Pensé en la voz de Rosario, en la manera en que había dicho, con su dignidad. En los 3 meses de jubilación que le habían dado el espacio para llamarme. Sí, dije. Entonces necesito hablar con ella mañana a primera hora. Le voy a pasar su número. Colgué. Me quedé de pie en la cocina con el teléfono en la mano. Una mujer que yo no conocía había guardado silencio durante semanas. Había esperado el momento correcto. Había decidido por sí misma que era suficiente. Como Consuelo, como Teresa, como mi madre. Los últimos días antes de la audiencia pasaron con una densidad particular. Peñaloza habló con Rosario. Formalizó su testimonio. Y habló también con el notario, quien confirmó la versión de Rosario sin vacilar. El doctor Almanza envió el informe médico oficial. Detallado. Con fechas. Con evaluaciones. Con el lenguaje preciso que los juzgados necesitan. Consuelo firmó su declaración escrita. La firmó con una caligrafía redonda y segura, que me hizo sonreír cuando la vi. Y yo me senté con Peñaloza 2 tardes seguidas a repasar cada documento, cada fecha, cada nombre. Era un trabajo silencioso y minucioso. Era exactamente el tipo de trabajo que mi madre habría reconocido. La noche antes de la audiencia, no me preparé ningún discurso. No repasé documentos. Me senté en el sillón de mi sala y puse el collar en la palma de la mano. El medallón pequeño. Frío al principio. Luego tibio con el calor de mi mano. Adentro ya no había nada. El papel estaba guardado en el sobre de Peñaloza. Pero el collar seguía siendo el collar. Seguía siendo el último objeto que mi madre había elegido para guardar algo importante. Lo cerré en el puño. Lo sostuve así un rato. Ya casi terminamos, le dije. El apartamento en silencio me devolvió el eco de mis propias palabras. La audiencia fue un martes de mañana. La sala era pequeña, paredes claras, una mesa larga. El juez al centro, con expedientes apilados a los lados y una expresión que no delataba nada. Mauricio estaba del otro lado de la mesa. Era la primera vez que lo veía desde el entierro. Tenía el mismo traje de siempre.
el mismo pelo peinado hacia atrás. Pero algo en su postura había cambiado. Los hombros no estaban tan atrás. La mandíbula estaba levemente apretada. Me miró cuando entré. Yo le devolví la mirada. Sin rencor. Sin triunfo. Solo miré. Griselda no había venido. Peñaloza presentó el caso con una claridad que me dejó tranquila desde el primer minuto. Documento de cesión de derechos. Fecha. Firmas. Testigos. Registros médicos que confirmaban la lucidez de mi madre en esa fecha. Declaración jurada de mi madre describiendo el contexto. Testimonio de Consuelo. Testimonio de Teresa. Y luego, con una pausa breve antes de continuar, Peñaloza presentó el testimonio de Rosario. El intento de Mauricio y Fuica de presionar al notario para invalidar el documento antes de que yo lo encontrara. El juez levantó la vista del expediente por primera vez. Fuica intentó objetar. Habló de procedimientos, de formalidades, de que ese testimonio no había sido notificado con suficiente anticipación. Peñaloza respondió con calma y con los artículos precisos que lo respaldaban. El juez escuchó a los dos. Luego dijo que continuáramos. Mauricio habló una vez durante la audiencia. Fue cuando el juez le preguntó directamente sobre el contrato de opción de compra con la constructora. Hubo un silencio que duró demasiado. Fuica puso la mano en el brazo de Mauricio. Gesto pequeño, casi imperceptible, pero yo lo vi. Fue un acuerdo preliminar, dijo Mauricio por fin, sin efectos vinculantes mientras no se resolviera la situación del bien. ¿Y los pagos recibidos durante ese periodo?, preguntó el juez. Otro silencio. Honorarios por gestión, dijo Mauricio. El juez anotó algo. No dijo nada más en ese momento, pero anotó. La audiencia duró 3 horas. Cuando salimos al corredor, Peñaloza me puso la mano en el hombro brevemente. Bien, dijo. Solo eso. Mauricio salió después. Pasó cerca de mí en el corredor. Se detuvo un momento. Yo lo miré. Esperé. Él abrió la boca levemente, como si fuera a decir algo. Luego la cerró y siguió caminando. El fallo llegó 16 días después. Peñaloza me llamó a las 9 de la mañana. El juez falló a su favor, dijo. El documento de cesión de derechos es válido. La impugnación fue rechazada. El terreno es suyo, Inés. Me senté. Estaba de pie junto a la ventana de mi cocina y simplemente me senté en la silla más cercana porque las piernas decidieron que era suficiente. ¿Y lo otro?, dije. ¿Los contratos y los pagos? El juez ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público para investigación. Una pausa. Quedó en actas. Es público. Tiene un número de expediente. Un registro. Lo que yo había pedido. Lo que mi madre habría pedido si hubiera podido. Gracias, dije. Gracias a usted, respondió Peñaloza. En 20 años de trabajo, pocos clientes llegan a mi oficina con lo que usted trajo, no el documento. Hizo una pausa breve. La claridad. Esa tarde fui al cementerio. No suelo ir a los cementerios. No creo que los muertos estén en los cementerios. Pero fui. Me senté frente a la lápida de mi madre. El nombre. Las fechas. Una flor que alguien había dejado y que estaba marchitándose. La saqué y la reemplacé con una que yo había traído. Pequeña. Blanca. Sin perfume porque ya hacía frío. Me quedé callada un rato. No recé. No hablé. Solo estuve ahí, mirando su nombre en la piedra. Lucía Robledo de Fuentes. Qué nombre tan formal para una mujer que olía a jazmín y tierra mojada, que iba sola en un bus a notarías, que guardaba cartas con ligas de caucho, que ponía papeles dentro de collares, que pensaba siempre, siempre. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que esta historia me costó contarla.
Dale like si crees que mi madre mereció justicia. Y suscríbete, porque hay más historias como esta. Historias de mujeres que se movieron despacio y llegaron lejos. Cuando volví a casa, Valentina me estaba esperando en la puerta. Con ella estaban mis 2 nietos, el mayor con su mochila todavía puesta, la pequeña con un dibujo en la mano. Me lo extendió en cuanto me vio. Era una figura de mujer, con pelo oscuro y un collar en el cuello. Arriba, con letras grandes e irregulares, decía: «Para la abuela Inés». Me agaché a su altura. La miré a los ojos. «¿Quién te enseñó a dibujar collares?», le pregunté. «Mamá me contó lo del collar de la bisabuela», dijo. «Y yo quise dibujarte uno a ti». Me quedé mirando ese papel. Una figura de mujer. Un collar. Las letras torcidas de una niña que todavía está aprendiendo a escribir. Lo doblé con cuidado. Lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta, junto al corazón. Esa noche cené con Valentina y los niños. Hablamos de cosas simples, del colegio, de una película que los nietos habían visto, de si íbamos a pintar la cocina de otro color. Nadie habló de la audiencia, nadie habló de Mauricio. Era suficiente estar ahí. Era suficiente que la mesa estuviera puesta, y la sopa caliente, y la voz de mis nietos llenando los rincones del apartamento. Cuando se fueron recogí los platos en silencio. Lavé todo despacio. Y cuando terminé, me sequé las manos y tomé el collar de la mesa de noche. Lo abrí una vez más. Vacío. Pero no vacío de verdad. Eso lleno de lo que había contenido. De lo que había protegido. Del camino que había trazado desde las manos de mi madre hasta las mías. Lo cerré. Me lo puse. La cadena fina de plata. El medallón pequeño sobre el pecho. Me miré en el espejo. Una mujer de 58 años con el collar de su madre. Cansada, entera, con una marca nueva en el suelo que ya no podía dejar de ver. Y que ya no quería dejar de ver, porque esa marca tenía el nombre de mi madre. Y yo acababa de aprender a pronunciarlo bien.